Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase para el ingreso a la Facultad de Ciencias Económicas para el año que viene. Bueno, les doy la bienvenida, les recuerdo mi nombre por las dudas, ya me han visto en clases anteriores. Yo me llamo Julieta Casap y soy profesora no solo del ingreso, sino que también de los primeros años de la facultad en la carrera de contador público en las materias de contabilidad. Sí, esto es un pequeño recordatorio porque ya me conocen. Y bueno, en esta oportunidad lo que vamos a ver es la primera parte de la guía 3, ¿sí? Que básicamente lo que vamos a ver son los elementos contables, la ecuación patrimonial, lo que son las cuentas, un pasito previo antes de comenzar a aprender a registrar. Bien, ahora en este momento lo que voy a hacer es proyectar, como siempre hago, las filminas de la clase. Nosotros vamos a ver lo que es la primera parte. Ahí está. Bien, esta es la carátula, ¿sí? Guía número 3, que es el proceso contable, los elementos. Y vamos a ver la primera parte. Después, con la profesora Estefanía, van a ver la segunda parte. ¿Qué vamos a estudiar en esta guía? Lo que vamos a ver son aquellos elementos para el procesamiento contable, que básicamente, ¿cuáles son? Dentro de estos elementos vamos a ver lo que es la ecuación patrimonial, lo que son las cuentas. Dentro de las cuentas vamos a aprender lo que son, lo que es el plan de cuentas, el manual de cuentas, luego la partida doble y los registros contables. ¿Cuáles son los objetivos de esta guía? Nosotros los abarcamos en estos objetivos que son generales, ¿no? Que el estudiante incorpore los conceptos fundamentales de la situación patrimonial de un ente e interprete qué elementos pertenecen al activo, al pasivo y al patrimonio neto. Que el estudiante interprete la ecuación patrimonial fundamental, tanto la estática como la dinámica, y la forma de obtener distintos elementos de la ecuación. Que el estudiante identifique las variaciones patrimoniales permutativas y modificativas, que interprete qué es una cuenta, sus componentes, clasificación y la relación con la ecuación contable. Y por último, que incorpore las reglas de la partida doble y lo relacione con lo visto anteriormente. Por lo que ven, es una guía un poco larga porque tiene bastantes temas y que son fundamentales para poder avanzar con el ingreso. Bueno, básicamente ahora les voy a mostrar cuál es el mapa de la clase, es decir, cuál es la orientación, el hilo conductor de la clase. Primero vamos a ver la situación patrimonial. Dentro de la situación patrimonial, cuáles son sus elementos: activo, pasivo y patrimonio neto. Luego vamos a ver lo que es una ecuación patrimonial, la ecuación patrimonial fundamental. Dentro de esta ecuación patrimonial vamos a ver que hay dos momentos, la estática y la dinámica. Y también vamos a ver cuáles son las variaciones patrimoniales. Es decir, hay operaciones que generan variaciones en el patrimonio y vamos a ver qué tipos hay y cuáles son sus causas. Luego, esto ya es la segunda parte, no lo vamos a ver ahora, es la parte de cuentas, entender qué es una cuenta contable, sus componentes, clasificación, reglas. Luego entender qué es un plan de cuentas y un manual de cuentas. Y por último, una regla básica de la contabilidad, que es la partida doble. Vamos a ver cuál es su utilización y cuáles son las principales reglas para cumplir con la partida doble. También esto lo van a ver en la segunda parte. En este video no lo vamos a ver. Bueno, antes que nada vamos a hacer como un recordatorio, que esto ya lo han visto en las clases anteriores, que es un proceso contable.
Bueno, recordemos, es un conjunto de etapas sucesivas a través de las cuales se obtiene información útil para la toma de decisiones. Esto ya lo habíamos visto. Y habíamos visto que son básicamente tres etapas. La etapa de entrada, que es con la captación de datos a través de los comprobantes, que lo vimos en la guía anterior. El procesamiento y la salida. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta instancia? Vamos a ver algunos elementos para el procesamiento. Dentro, ¿qué significa procesar? Procesar es darle forma a esta información que hemos obtenido en la etapa de la entrada. En la etapa de la entrada, ¿qué obtuvimos? Comprobantes respaldatorios de distintas operaciones. Hay muchos tipos de comprobantes, operaciones, y estos comprobantes son la base respaldatoria para poder pasar a la etapa que sigue, que es procesar la información o los datos que se obtienen de estos comprobantes. ¿Cuáles son las 4 etapas básicas o las 4 tareas básicas en esta etapa, en la etapa del procesamiento? Estamos en la segunda etapa. Clasificar. ¿A qué nos referimos con clasificar? Significa a todos los comprobantes, documentos, respaldatorios, no solamente son los que vimos en la guía 2, hay otros documentos. Nosotros vimos los relativos a una operación comercial, pero también hay otros tipos de operaciones, como por ejemplo las actas, los libros societarios, los contratos de trabajo, los bonos de sueldo, operaciones de otro tipo que no sean necesariamente comerciales. Entonces hay un montón de documentos o información que se obtiene en la etapa de la entrada. ¿Sí? Estos documentos se tienen que clasificar por su naturaleza, por su fecha, por eso dice ordenar cronológicamente, es decir, tener en cuenta cuándo fue la fecha de la operación. Es muy importante porque nosotros siempre, cuando veamos registración, se tiene que hacer de forma cronológica. Luego, registrar. ¿A qué se refiere con registrar? Significa hacer anotaciones, papeles de trabajo, del hecho que se tiene que registrar, ¿no? Que se tiene que constatar, dejar constancia de este hecho a través de una registración. Cuando ustedes vean en la guía siguiente, van a entender lo que es una registración. Básicamente, necesito tener cuentas contables, por eso lo vemos en esta guía, y necesitamos hacer un asiento contable, que este asiento contable deja constancia del hecho que sucedió a través de la contabilidad. Luego está calcular. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que calcular cuál es el importe, cuál es el valor que tiene que asociarse a cada cuenta contable. Por ejemplo, un cálculo de interés, un cálculo de un valor que voy a cobrar, un cálculo de un valor actual, etcétera, ¿sí? Y almacenar, se deben guardar los comprobantes y los registros utilizados. Esto ustedes lo vieron también en la guía 2, lo que es la parte de el almacenamiento obligatorio, que son 10 años. Bien, estas son las 4 tareas básicas del procesamiento contable. Entonces, para poder empezar a ver bien lo que es el procesamiento, vamos a ver qué elementos necesitamos conocer. Bien, lo que vamos a ver ahora es la situación patrimonial. La situación patrimonial de un ente se relaciona con los siguientes elementos: el activo, el pasivo y el patrimonio neto. Estos 3 elementos, que son los elementos de la situación patrimonial, son fundamentales para luego empezar a ver las cuentas. Estos elementos son los que determinan
¿Qué es lo que tiene y qué es lo que debe un ente? ¿Qué es lo que le pertenece a los propietarios? ¿Qué es lo que le pertenece a terceros? ¿Qué es lo que le pertenece al ente en sí, a la sociedad? Bien, estos elementos son fundamentales para poder después entender cuál es la situación del patrimonio que tiene un ente a una fecha. Y ahora vamos a empezar a explicar uno por uno. En primer lugar, el activo. ¿Qué es el activo? El activo, para aquellos que alguna vez lo han visto, me podrían decir, y los activos son los bienes y derechos que tiene una sociedad. Bueno, es una definición aceptable, pero en realidad la definición es bastante más compleja, ¿sí? Básicamente lo que me dice a mí la RT16, voy a aclarar que es la RT16, es una resolución técnica, es decir, es una norma contable argentina que es obligatoria para nosotros, que la emite el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Mendoza. Cada provincia tiene el suyo particular. Esta norma contable argentina que delimita lo que es el marco conceptual y que es muy importante, es una RT muy importante que lo utilizamos como base para varios conceptos en el ingreso, al igual que cuando ustedes ingresen a la facultad, también la van a seguir viendo. El marco conceptual, como lo dice el nombre, delimita la cancha, ¿no? Es muy importante entender sobre qué bases vamos a funcionar. Por eso es tan importante el marco conceptual. Y dentro de este marco conceptual establece en la situación patrimonial sus tres elementos. El activo. Y dice así, dice, cuando por un hecho ocurrido controla beneficios económicos que produce un bien. Hasta acá. ¿Qué podemos decir? Podemos decir que debe existir un hecho que ocurrió en el pasado a partir del cual el ente empieza a controlar un bien. Por ejemplo, la compra de mercaderías. Existe un hecho que es la compra y a partir de ese momento yo controlo los beneficios económicos que produce esa mercadería. Es un ejemplo. Representa efectivo o equivalente. Quiere decir que cuando hablamos de estos bienes, puede ser efectivo o equivalente, algo similar al efectivo, tiene valor de cambio o de uso. Es decir, valor de cambio, que el nombre lo dice, tiene un valor para el ente en donde lo puede canjear por otro activo o lo puede utilizar para cancelar una deuda o para distribuir con los propietarios. Mientras que el valor de uso no hace un canje, sino que lo utiliza en la actividad principal. Como por ejemplo, un inmueble, yo no lo tengo con la intención de vender, sino que lo tengo para poder ejercer mi actividad. Ese bien tiene un valor de uso y tiene aptitud para generar flujos de fondos futuros con certeza. Y esta parte de la definición es muy importante en el sentido de que este activo, para considerar que tiene valor de cambio o de uso, tiene que generarme flujos de fondos. Puede ser inmediatos, puede ser a lo largo del tiempo, pero tiene que tener esta aptitud, esta conducta. Si no, deja de tener valor. Y si deja de tener valor, deja de ser un activo. Y no depende de su tangibilidad. Es decir, no importa si se puede, si es algo visible que se puede tocar o no. Puede ser un activo intangible, como por ejemplo una marca, una patente, un derecho de autor, o incluso hasta puede ser un crédito, y los créditos no son tangibles. La forma de adquisición, es decir, no importa si se adquirió en efectivo, a crédito, por un trueque, la posibilidad o no de venta. Es decir, que, por ejemplo,
los bienes que tienen valor de uso no están destinados a la venta, entonces a lo mejor no hay posibilidad de venderlo, pero igual tiene la aptitud para generar flujos de fondos a través de su uso. La erogación de un costo previo o la propiedad protegida, ¿sí? No depende de su propiedad. Un ejemplo, cuando yo incorporo un activo en donde se encuentra en leasing, estos activos no son necesariamente de mi propiedad, sino que se va a transferir la propiedad al finalizar el contrato, pero sin embargo yo lo incorporo como un activo. Es el caso de los arrendamientos financieros. Bien, entonces, ¿qué es un valor de cambio? Un valor de cambio es cuando tengo la posibilidad de utilizar este bien, este activo, para cancelar una obligación o para canjearlo por otro activo o por efectivo, o cuando tengo la posibilidad de distribuirlo entre los propietarios. Los clásicos ejemplos son caja o efectivo, la mercadería, es decir, los productos para vender. También puedo considerar como eh, valor de cambio algún crédito, que yo este crédito lo puedo canjear por efectivo. Bien, también las cuentas bancarias, ¿sí? Que lo puedo utilizar para pagar una obligación o para extraer dinero. Ok. Mientras que el valor de uso son aquellos en donde no se realiza un canje, sino que lo que se hace es utilizarlos para generar ingresos en la actividad principal, como por ejemplo, utilizar un local, utilizar un inmueble. No lo estoy canjeando, no lo estoy utilizando para cancelar una obligación o distribuir entre los propietarios, sino que lo utilizo para poder realizar mi actividad. O un rodado, es decir, un auto, ¿sí? En donde tengo que hacer distribución de mercaderías, por ejemplo. O, por ejemplo, si yo tengo una industria, las maquinarias, las herramientas, todo eso también se considera que tiene valor de uso. Bueno, esto sería un activo. Ahora, estos activos, ¿sí? Eh, para poder conseguirlos, incorporarlos a mi patrimonio, a veces tuve que incurrir en alguna deuda, en una obligación con un tercero. Entonces ahí estamos hablando de un pasivo. ¿Qué sería un pasivo? Es cuando por un hecho pasado está obligado a entregar activos o prestar servicios a otra persona o es altamente probable que ello ocurra. Bien, ¿qué podemos extraer de esta definición? En primer lugar, que estamos hablando de un hecho pasado. Es decir, tiene que existir un hecho generador de esta obligación. Ejemplo, compré mercadería y no le pagué a mi proveedor, sino que se me generó una deuda con el proveedor. En ese momento se genera la obligación, en el caso de que no la haya podido pagar en ese momento, ¿no es cierto? Otro ejemplo, cuando pido un préstamo bancario. ¿Cuál es el hecho generador y la solicitud del préstamo? En el momento en que a mí el banco me otorga el préstamo, a partir de ese momento yo ya tengo una obligación con el banco, es decir, a un tercero, y en el caso anterior a un proveedor. Entonces, a partir de ese hecho, nace una obligación de pagarle a un tercero. Y dice, o es altamente probable que ello ocurra. ¿Y a qué se refiere esto? Esta parte de la definición habla de contingencias. Es decir, ocurrió un hecho generador, pero no surge la obligación a partir de ese hecho, sino que es altamente probable que surja en un futuro. Ejemplo, cuando tengo una denuncia, ¿sí? Me hace una denuncia, nosotros somos los demandados y
todavía no hay sentencia, todavía no se sabe qué va a pasar, es incierto, no hay certeza. Sin embargo, si mi asesor legal me dice que es altamente probable de que yo pierda el juicio, entonces ahí surge un pasivo. No, todavía la obligación cierta no existe, pero sí existe una obligación contingente. Es decir, es altamente probable que esta obligación sea cierta en un futuro. Bien, y esta obligación es de entregar activos o prestar servicios. ¿Qué quiere decir? Entregar efectivo, entregar un documento, entregar algún tipo de activo, ¿sí? A lo mejor también mercaderías, porque puede ser un pasivo que no tenga que entregar efectivo, sino que sea en especie, es decir, entregar algún bien o prestar algún servicio. Bien, esta cancelación es ineludible, es decir, es inevitable. De ocurrencia altamente probable, que era lo que les decía recién. En fecha determinada cierta. Es decir, hay una fecha de vencimiento en donde yo tengo la obligación cierta de pagar esta obligación. En fecha a determinar por el acreedor, es decir, no hay una fecha cierta, pero es cuando el acreedor lo determine, o por ocurrencia de un hecho. Es decir, en conclusión, la cancelación no necesariamente tiene que ser en una fecha determinada, sino que también puede ser a determinar por el acreedor o por ocurrencia de un hecho. Es decir, por ejemplo, yo voy a pagar la mercadería cuando el proveedor realice algún tipo de hecho o cuando ocurra algún tipo de hecho cambiario en el mercado. Entonces, en ese momento yo hago el pago. Bien. Lo que importa es que esta cancelación es inevitable, es ineludible. Incluye obligaciones legales y asumidas voluntariamente. Es decir, hay obligaciones, por ejemplo, como las obligaciones por contrato, las obligaciones impositivas, fiscales, que yo tengo que cumplir de impuestos, o las obligaciones con respecto a las contribuciones sociales, cuando yo tengo que pagar aportes y contribuciones por tener trabajadores en relación de dependencia. Estas son legales. Hay una ley que establece que yo tengo que pagar cierta alicuota, cierto porcentaje, mientras que las asumidas voluntariamente son aquellas en donde por algún tipo de operación yo asumo de forma voluntaria, como es la solicitud de un préstamo o la deuda con un proveedor. Esta cancelación puede ser mediante la entrega de efectivo o de otro bien, la prestación de un servicio, el reemplazo por otro pasivo, la conversión de la deuda en capital o pérdida de derechos del acreedor. Bueno, vamos a explicar un poquito cada una. La forma tradicional de cancelar una obligación es la entrega de un efectivo o de otro bien. Esa es la forma tradicional. Yo voy y pago en efectivo, o si es en especie, entrego mercaderías. Por ejemplo. O la otra también es entregando un crédito que yo tenga. Por ejemplo, voy a mi proveedor y le digo, no tengo efectivo para pagarte, te pago con un cheque de un tercero para que lo cobres, para que lo pueda cobrar el proveedor. Entonces, no le entrego efectivo, sino que le entrego un activo, o se podría considerar un equivalente de efectivo. Prestación de un servicio. Bueno, este es el caso en donde en mi actividad, en vez de entregar bienes, presto servicios.
¿sí? Entonces la obligación sería, por ejemplo, yo pagué por anticipado o hice el pago de la instalación de una antena o de la prestación para que me realicen algún tipo de arreglo o que me hacen algún asesoramiento profesional, entonces la contraparte, es decir, el deudor, está obligado a realizar ese servicio. Reemplazo por otro pasivo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que hay una deuda y a esta deuda voy a mi proveedor, ya fue el vencimiento de esta deuda y le digo, no te puedo pagar todavía, te voy a emitir un pagaré, por ejemplo, o te voy a emitir un cheque diferido para cobrar dentro de X tiempo. Entonces, estoy cancelando de cierta forma una obligación vieja, pero estoy asumiendo una obligación nueva. Conversión de la deuda en capital. Bueno, esto es cuando los accionistas o los propietarios de la sociedad asumen esta obligación, asumen la obligación que tiene la sociedad a cambio de aumentar el capital. Convierten esta deuda en capital, ¿sí? Y de cierta forma la terminan asumiendo los propietarios. Pérdida de derechos del acreedor. Bueno, esto sucede cuando, después de mucho tiempo, si el acreedor no reclama, se puede prescribir, puede caducar, como por ejemplo el caso de las obligaciones impositivas que caducan o prescriben, mejor dicho, luego de 5 años, por ejemplo. Entonces, si el organismo recaudador no hizo el reclamo cuando correspondía, puede perder el derecho. Lo mismo pasa con un pagaré, que hay hasta 3 años para hacer el reclamo. Entonces, hay un tiempo para yo poder reclamar mi derecho como acreedor. Si en ese tiempo no lo hago, puedo perder el derecho. Bien. Luego de ver lo que son los elementos del activo y del pasivo, ahora pasamos a ver el tercer elemento, que es el patrimonio neto. Y el patrimonio neto podemos verlo desde dos puntos de vista. Una, desde el punto de vista que del activo y del pasivo, es decir, el punto de vista de la ecuación patrimonial fundamental, y podemos decir que el patrimonio neto es igual al activo menos al pasivo. Lo podemos ver más fácilmente a través del esquema. Vamos a ver si podemos utilizar esto. Lo podemos ver más fácilmente con este esquema. ¿Cómo lo podemos ver? Y fíjense en dónde está el patrimonio neto. El patrimonio neto está acá. Podríamos decir que el patrimonio neto está en la ecuación, es más chiquito que el activo, ¿sí? Es mucho más chiquito que el activo. ¿Y qué podríamos decir? Entonces, que el patrimonio neto es igual a esta parte, que es el activo, menos a esta parte, que es el pasivo, ¿sí? De ahí surge esta ecuación. También podríamos decir que el activo es igual al pasivo más el patrimonio neto. Entonces, fíjense que con este esquema ustedes pueden decir distintas definiciones. ¿El pasivo a qué sería igual? El pasivo sería igual al activo menos el patrimonio neto. Ahora en este momento lo que estamos viendo es esto, el patrimonio neto. Como estamos viendo este elemento, yo lo que me interesa es ver cómo puedo obtener el patrimonio neto. Y lo puedo obtener por el activo menos el pasivo. Y quiero mostrarles una explicación de por qué es así. Porque, bueno, si nosotros vamos a lo meramente matemático,
Es simple, es una ecuación muy simple, pero quiero que veamos una explicación de esto. Bueno, en primer lugar, habíamos dicho que el activo son todos los bienes, todos los derechos que tiene un ente. Caja, o mejor dicho, efectivo, lo que tiene en el banco, las mercaderías, los bienes que utiliza para la actividad, como el inmueble, el rodado, etcétera. Es decir, que esto, o los créditos también, si alguien nos debe, nosotros hicimos una venta y el cliente no nos pudo pagar, nosotros tenemos un derecho de cobro. Ese derecho de cobro también es un activo. Entonces el activo es todo lo que posee el ente, todo lo que posee el ente. Ahora, ¿por qué es mucho más grande que el pasivo y el patrimonio neto? Porque dentro de todo esto que posee el ente, hay una contraparte, hay una contrapartida, que básicamente para poder obtener todos estos bienes y todos estos derechos, al, tuvo que realizar algún tipo de, tuvo que contraer algún tipo de obligación. Bien, y estas obligaciones se dividen en dos: obligaciones con terceros, que sería cuando, por ejemplo, yo solicito un préstamo bancario, a mí me incrementa el activo. ¿Por qué? Porque ahora tengo más dinero. Como tengo más dinero, mi activo es mayor, pero a la vez mi pasivo también es mayor, porque tengo una deuda con el banco. Vamos a poner otro ejemplo. Compro mercaderías. Compro mercaderías, incorporo mercadería a mi patrimonio, por lo tanto mi activo aumenta porque tengo mercaderías. Sin embargo, si yo no le pagué a mi proveedor, surge una deuda con este proveedor y esta deuda se ve acá en el pasivo. Bien, ¿qué pasa con el patrimonio neto? Con el patrimonio neto, la lógica también es muy parecida, pero la deuda no es con terceros, sino es con los propietarios. Esta es esta parte es lo que se refiere a la fuente de recursos propias, es decir, de los propietarios. Vamos a ver un ejemplo. Cuando los propietarios hacen un aporte de efectivo, aumenta mi activo, pero sin embargo, aumenta también mi patrimonio neto con respecto a los propietarios. Entonces, podríamos sacar la conclusión que todos estos recursos que tiene el activo se obtiene de dos fuentes: fuentes de terceros y fuentes propias. Bien, luego de explicado esto, que es una forma de ver el patrimonio neto, vamos a dividir acá. Esta es una forma de ver el patrimonio neto, ¿sí? Ahora vamos a ver esta forma, que es la definición en realidad de patrimonio neto para entenderlo mejor. Y dice: el patrimonio neto de un ente resulta del aporte de sus propietarios y de la acumulación de resultados. ¿Sí? Es decir, dentro del patrimonio neto, que es la parte perteneciente a los propietarios, están sus aportes y los resultados que obtiene el ente. Estos resultados acumulados, es decir, desde que inicia el ente, la vida del ente, hasta el acumulado, la fecha que yo quiera calcularlo. Es un acumulado. Obviamente, considerar los resultados que no se han distribuido, ¿no es cierto?, que han quedado en el patrimonio. Bien, entonces dentro de este patrimonio neto están los aportes de propietarios y los resultados acumulados. Es la suma de estos dos conceptos fundamentales. Entonces, dentro del patrimonio neto hay dos grandes rubros, que son los aportes y los resultados acumulados, ¿sí? Esto es la fuente de financiación propia. Recordemos, está la fuente de financiación ajena o de terceros
y la fuente de financiación propia. Gracias a estas dos fuentes de financiación, el ente tiene todo este activo, ¿sí? Por eso el activo es igual al pasivo más el patrimonio neto. Bien, ahora vamos a ver lo que vendría siendo esta ecuación. El patrimonio neto entonces resulta del capital más los resultados acumulados y dice positivos menos negativos. Vamos a hacer una aclaración. Estos resultados acumulados no siempre son positivos, puedo tener pérdida un año, ¿sí? Porque hice muchos gastos, tuve pocas ventas, bueno, suele pasar. Y más en la crisis en la que viven muchas empresas. Entonces, los positivos se suman y los negativos se restan, claramente. Y ahí voy a obtener mis resultados acumulados. El capital siempre es positivo. ¿Y a qué se refiere el capital? El capital se refiere a los aportes de los propietarios. Ya están viendo conceptos contables, porque ya vamos a empezar a hablar con el vocabulario contable. Cuando yo hablo de capital son los aportes de los propietarios. Es decir, para poder dar vida a una empresa, a un ente, los propietarios tuvieron que hacer un aporte, si no la empresa no puede comenzar a funcionar. Eso es lo primero que sucede en cualquier empresa o ente. Entonces, lo primero que sucede es este aporte, y este aporte que hacen los propietarios, por ejemplo, efectivo, un inmueble, un rodado, mercaderías, etcétera, pueden aportar muchas cosas, no necesariamente es efectivo. Cuando realizan todos estos aportes, esto conforma el capital de la empresa. Gracias a este capital es cuando comienza a funcionar y pasa a ser una empresa en marcha. Bien. Luego, lo que vamos a ver ahora es qué pasa con la ecuación patrimonial fundamental. Ya vimos cuál es la ecuación patrimonial. Vimos que es activo igual a pasivo más patrimonio neto. Ahora, esta ecuación patrimonial a la vez tiene dos momentos. Está la estática, el nombre lo dice, es cuando no tiene movimientos, generalmente es al inicio de la sociedad, cuando todavía no arranca, no está todavía en marcha, y la dinámica, que es cuando ya hay movimientos, es decir, es una empresa en marcha. Vamos a ver cómo se obtienen estas dos ecuaciones. Primero vamos a ver la estática. La estática es cuando no hay movimientos al inicio de la sociedad, al inicio de la actividad, cuando todavía no comienzan las operaciones. En este caso, la ecuación es activo igual a pasivo más capital. ¿Por qué es así la ecuación? Porque habíamos visto que dentro del patrimonio neto habían dos grandes componentes, que son el capital y los resultados acumulados. Sin embargo, como los resultados acumulados son cero, porque todavía no hay actividad, ese componente todavía no existe. Por lo tanto, el patrimonio neto solamente va a estar conformado por el capital. Luego ahora vamos a ver cuál es la ecuación patrimonial dinámica, es decir, cuando la empresa comienza a estar en marcha, ¿sí? Es decir, ya sí hay resultados. Ejemplo, ya empiezo a, por ejemplo, alquilar un local, a pagar un sueldo, a comprar mercadería y venderla, etcétera. Tener, pagar boleta de luz, pagar servicios, pagar impuestos, ya empiezo a tener movimiento, ya empiezo a tener actividad, comienzo a facturar. Bueno, cuando hay todos estos movimientos, que depende de la actividad, ya hay resultados, positivos o negativos.
¿Cuál es el clásico ejemplo de un resultado positivo? El resultado de las ventas, de mercadería. Mientras que un resultado negativo sería, por ejemplo, los impuestos, los servicios, los sueldos. Bien, entonces en este caso la ecuación cambia. Y ahora sí incorporo a la ecuación dinámica, le incorporo los resultados. Por lo tanto, ¿cómo quedaría? Quedaría que el activo es igual al pasivo más el patrimonio neto. Y este patrimonio neto va a incorporar el capital y los resultados acumulados, que como vimos, están los positivos sumando y los negativos restando. Bien, yo les vuelvo a aclarar la palabra acumulados porque no es el resultado de una operación, sino que es, o de un intervalo de tiempo, sino que es el resultado acumulado desde el inicio de la empresa. ¿Sí? Bien. ¿Qué podemos ver en este esquema? Dice que el activo son los bienes y derechos a favor de la empresa, el pasivo son las deudas y obligaciones con terceros, el patrimonio neto es el capital y resultados, las reservas que son, todavía no lo ven, pero las reservas están dentro de los resultados acumulados, es decir, son aquellos resultados que, como dice el nombre, se reservan ya sea por cuestiones legales, por cuestiones facultativas, etcétera. Bien, pero se obtienen, están dentro de los resultados acumulados. Por lo tanto, acá está la ecuación que la volvemos a repetir. Los activos tienen dos fuentes de financiación con terceros y propia, de los propietarios. Y acá está un poquito reducido, resumido, lo que les acabo de comentar, que el activo son los recursos de la empresa, mientras que estos recursos, la fuente de financiación de estos recursos es por capital ajeno, de terceros, y capital propio. Por eso, el activo es igual al pasivo más el patrimonio neto. Esta ecuación siempre es así. Bien, ahora vamos a completar este ejercicio en donde tenemos que determinar qué clasificación le vamos a dar a todos estos elementos. Pueden ser del activo, del pasivo o un resultado. Lo que tenemos que hacer es distinguir cuándo pertenece a cada lado. Vamos a comenzar. Bien, artículos para la venta. Los artículos para la venta son un activo. ¿Por qué? Porque es un bien que tiene la venta. Son bienes, en este caso, tangibles. Papelería y útiles de oficina para consumir. Bien, en este caso, también son bienes, pero no son bienes que están en stock, sino que son bienes que yo tuve que comprar, tuve que gastar, tuve que hacer un gasto para poder comprar estos bienes y que se desechan muy rápidamente. Por lo tanto, esto no lo puedo considerar ni que tiene valor de cambio ni valor de uso. Básicamente valor de uso, ¿por qué no? Porque no lo uso en la actividad principal y perduran en el tiempo, como una maquinaria, un inmueble, sino que se consumen con el primer uso y tampoco tienen valor de cambio porque no puedo hacer un canje, no puedo entregar esto para pagar una deuda o para canjearlo por otro activo. Entonces, en realidad, como no tiene valor, sino que es un gasto que se realizó, se considera que es un resultado. En este caso sería negativo, ¿no es cierto? Bien. Deuda por la compra de un automóvil. Bueno, en este caso es una obligación que tengo porque compré un auto y no lo pagué. Quedó la deuda ahí pendiente. Entonces, como es una obligación a un tercero,
es un pasivo. Luego dice, importe a cobrar por la venta de mercaderías. Bien, en este caso hay una venta. La venta es un resultado positivo, pero yo lo que tengo que ver no es la venta, sino el importe a cobrar. El elemento que a mí que me nombran acá en el punto 4 es el importe a cobrar. Este importe a cobrar es un derecho que tiene el ente. Es un derecho, es decir, es un bien, más allá de que no es tangible, es un bien que tiene el ente, que tiene un valor. ¿Por qué tiene valor? Porque yo lo puedo canjear, porque yo lo puedo utilizar para cancelar una obligación. Bien, después cuando haga el canje con el cliente me va a entregar efectivo, entonces considero que es un activo. 5. Importe adeudado por un tercero por la compra de una PC. Bien, el importe no es adeudado por nosotros, no es una deuda nuestra, sino que la deuda es de un tercero con nosotros. Entonces se refiere a un crédito, a un derecho de cobro. Por lo tanto, también es parecido al caso anterior, nada más que destrucción de una máquina ocasionada por un incendio. Bien, en este caso, yo tenía una máquina que para mí era un activo. Ahora este activo desaparece, no tengo una obligación con un tercero, pero sí tengo un resultado negativo. Tengo que reconocer este siniestro como un resultado negativo, una pérdida para mí. Entonces es un resultado. Bien. 7. Importe adeudado a un tercero por la adquisición de artículos para la venta. Ok, ahora la deuda sí es nuestra. Le debemos a un tercero por comprar mercadería. Entonces, como tenemos una deuda, las deudas son pasivos. Es una deuda cierta. Existe un hecho pasado que da origen a esta deuda. Sueldos liquidados a personal de la empresa del corriente mes. Bien, estos sueldos que yo tengo que pagar, ¿sí? Cuando yo los liquido, es decir, cuando yo determino cuál es el sueldo, ahí a mí me surge un resultado negativo. ¿Por qué es un resultado negativo? Porque estos sueldos que yo tengo que pagar, de cierta forma, no es una deuda si los estoy pagando. Si los estoy pagando, no surge un pasivo, pero sí surge un resultado negativo. Este resultado negativo, porque es básicamente, justamente estoy recibiendo una prestación de servicio y a mí me surge este gasto que tengo que hacer, que obviamente es obligatorio. Entonces se puede decir que es un resultado. Si yo no lo pagara, ¿sí? Si yo no pagara el sueldo, cosa de que sería realmente muy complicado por otras situaciones, ¿no? Bueno, ahí también me surgiría un pasivo, pero en un principio los sueldos son resultado negativo. Costo de la mercadería vendida durante el mes. Ok. Yo cuando compro mercadería es un activo para mí, porque incorporo bienes a mi patrimonio. Y para mí esa mercadería, cuando la compré, tuvo un costo, ¿sí? Bien, pero yo le incorporo al activo. Ahora, cuando yo esa mercadería la vendo, voy a tener un resultado positivo por la venta. Sin embargo, el resultado positivo por la venta no es el total del precio de venta. ¿Por qué? Porque tengo que considerar cuál fue el costo al cual yo tuve que incurrir para poder tener esa mercadería.
Entonces, el costo de la mercadería vendida para mí es un resultado negativo. Voy a poner un ejemplo porque es medio difícil explicarlo así. Vamos a suponer que yo compré mercadería por 100 pesos. Esos 100 pesos para mí son un activo. Bien. Después esa mercadería yo la vendo a 150. Entonces yo voy a reconocer un resultado positivo por 150. Pero en realidad el resultado de la operación total no es de 150. ¿Por qué? Porque yo obtuve este 150, pero yo también invertí 100 pesos. Entonces esos 100 pesos de la mercadería que yo estoy vendiendo, ese lo considero un costo. Entonces, esa mercadería le doy de baja en mi activo, ya no existe más, y voy a reconocer un costo que para mí es un resultado negativo. Por lo tanto, ¿cuál fue el verdadero resultado de la operación? 150 menos 100, lo que efectivamente gané son 50 pesos. Por eso lo reconozco como resultado negativo a los 100. Porque si yo no lo reconociera como resultado negativo, me va a quedar un registro de que gané 150 cuando no es real. En realidad gané 50. Por lo tanto, este costo de las mercaderías vendidas va en resultado, en este caso, negativo. Importe percibido en concepto de alquiler del mes. Bien, este es un caso en donde yo estoy cobrando un alquiler. ¿Sí? Como estoy cobrando un alquiler, para mí, este alquiler que yo estoy cobrando es un resultado positivo. ¿Por qué? Porque a mí me genera un aumento de ingresos. Aumentaron mis ingresos. Entonces, iría en esta columna como resultado positivo. Venta de mercaderías. La venta de mercaderías es propiamente un resultado positivo. Escritorio donado a una institución. Bueno, el escritorio yo lo tenía en mi activo, ¿sí? Lo tenía como un bien, pero sin embargo decidí, porque por el motivo de darlo. Cuando yo hago esa donación, para mí la donación es, me disminuyó el activo y no recibí nada a cambio, se podría decir, más que la gratitud por haber hecho una donación a nivel contable o a nivel financiero, no recibí nada a cambio. Entonces para mí es un resultado negativo. Bien, yo los invito a que este ejercicio después traten de hacerlo solos, a ver si van entendiendo cómo funciona esto de los elementos, cómo clasificar los distintos elementos en activo, pasivo, resultado. Traten de buscar ejemplos en una empresa de la vida cotidiana para poder armar este cuadro con otros ejemplos. Bien, ahora viene lo más, no es la palabra complejo, pero de cierta forma sí tiene una dificultad cuando recién estamos viendo ecuación patrimonial. Porque acá lo que tienen que hacer es uso de todas las ecuaciones que vimos recién. Tienen que pasar de un lado al otro, tienen que reemplazar a lo mejor ciertos términos por otros. Entonces esto es cuestión de creatividad, de entender bien las ecuaciones, porque si las entienden bien pueden resolver lo que sea. Vamos a dar un ejemplo para ver cómo están, si entendieron este tema. Dice, determinar el capital de la empresa a probar que inicia sus actividades el 1 de enero del 2014 con los siguientes elementos patrimoniales. Dinero en efectivo 4.000. Documentos a pagar 3.300. Mercaderías 9.800. Equipos de computación 8.900. Importes a cobrar 5.500. Bien. Este es el momento inicial de la empresa, está iniciando sus actividades.
Todavía no hay movimientos, no hay resultados. Sin embargo, ¿qué hicieron los propietarios? Hicieron un aporte de capital. Y este aporte de capital, como bien les mencioné antes, puede ser de distinta naturaleza. Miren el ejemplo este. Se aportó dinero, se aportó mercadería, equipos de computación, un derecho se cobró, se incorporó, pero también se incorporó una deuda. ¿Se puede hacer eso? Sí se puede hacer. Ejemplo, un propietario tiene una deuda personal, por el motivo que sea, y dice, bueno, yo quiero aportar esto, esto y esto, pero también voy a aportar mi deuda. Esta deuda, obviamente, se considera una disminución de su aporte. Si él tenía por contrato que entregar 150 pesos y entrega una deuda de 50, obviamente que tiene que entregar 200 pesos a la sociedad. ¿Sí? Tiene que entregar más. ¿Por qué? Porque la deuda disminuye su aporte. Bien, eso lo van a ver más adelante, pero lo que importa es que se pueden aportar deudas. ¿Sí? Se pueden aportar deudas. Entonces, toda esta ensaladita de cosas se aportaron al inicio, pero estamos hablando del momento inicial. Si nosotros todos estos elementos los queremos trasladar al esquema de situación patrimonial, nos va a quedar así. Bueno, ahí está, perdón. Nos va a quedar así, nos va a quedar que en el activo está todo esto, el dinero, la mercadería, el equipo de computación, los derechos a cobrar, todo esto está en el activo. ¿Por qué? Porque son bienes y derechos que pasan a ser del ente, dejaron de ser de los propietarios y pasaron a ser del ente o de la empresa. ¿Sí? Todo esto es el activo. Pero también se aportó un pasivo, se aportó una deuda. Esta deuda va a pertenecer a este elemento que sería el pasivo. Bien, entonces, si yo sé, si yo sé que el activo es igual al pasivo menos, más el patrimonio neto, yo podría calcular a cuánto asciende el capital. Bien, acá lo que acabamos de ver es la ecuación patrimonial y decimos el activo menos el pasivo es igual al patrimonio neto. Esta es la ecuación patrimonial fundamental. Y a mí me piden que determine el capital. Recordemos que esta ecuación que estamos aplicando acá es la estática, porque todavía no comienzan a haber movimientos. Por lo tanto, al patrimonio neto lo puedo reemplazar por capital. Bueno, entonces, ¿a qué va a ser igual el capital? Va a ser igual al activo menos el pasivo. Entonces, hagamos el cálculo. Activo 28.200 menos pasivos 3.300 me da que el capital asciende a 24.900. Bien, y eso nos da la ecuación patrimonial. ¿Cómo corroboro si lo que hice está bien? Siempre tengo que calcular esto y decir pasivo más patrimonio neto tiene que ser igual al activo. Entonces, cuando hago la suma de estos dos componentes, me tiene que coincidir con la suma del activo. Y ahí puedo decir que lo que hice está bien. Vamos al segundo ejercicio. Entonces, dice, con los datos del punto A y teniendo en cuenta que siendo el 31 de diciembre del 2014 se ha completado el primer ejercicio económico de aprobar. Hasta acá. Fíjense, estamos viendo el concepto de ejercicio económico y este concepto lo vieron en la guía 1. Recordemos qué era el ejercicio económico. El ejercicio económico son periodos de tiempo en los cuales divido la vida de la empresa, que siempre son anuales, ¿sí? Da la casualidad de que este ejercicio cierra el 31 de diciembre de cada año.
recordemos que no necesariamente tiene que cerrar el 31 de diciembre, puede cerrar en otros meses. Puede cerrar el 31 de marzo, el 31 de mayo, el 30 de junio. Por lo general, estos son decisiones de los propietarios según la actividad de la empresa. Entonces, lo que podemos ver acá es que ya pasó el tiempo y estamos al 31 de diciembre del 2014 y es el cierre del primer ejercicio económico. ¿A qué le llamo cierre? Y culminó el primer ejercicio, entonces hago un cierre y determino cuál es la situación patrimonial a esa fecha. Y dice, solo realizando una operación que consistió en el pago de la boleta de luz por 1.200 en efectivo. Bien, entonces, ¿qué me está diciendo acá? Fíjense, me dice que terminó el primer ejercicio y lo único que se hizo fue pagar una boleta de luz por 1.200 pesos. Eso fue lo único que se hizo. Y ya dejó de ser estática la empresa, ya pasó a ser dinámica, porque empezó a tener movimientos. Aunque haya sido uno solo, ya es un movimiento. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Bien, ¿qué es lo que va a pasar acá? Si vemos el caso anterior, en el activo yo tenía 4.000 pesos. Fíjense acá, en el activo, perdón, en el efectivo, yo tenía 4.000 pesos. Sin embargo, como tuve que pagar la boleta en efectivo, en esta nueva situación, el efectivo disminuyó en 1.200, es decir, pasó a ser 2.800. Entonces, ¿qué primera conclusión podemos sacar? Que cuando yo hago pagos en efectivo, disminuye mi activo, ¿sí? Bien, entonces, disminuyó mi activo. ¿Por qué? Porque disminuyó mi efectivo. Por lo tanto, ahora mi activo total, el resto sigue igual porque no hubo otro movimiento. Mi activo total es de 27.000 y mi pasivo sigue siendo igual porque no hay otro movimiento. Ahora veamos qué pasa en el patrimonio neto. ¿Queda igual? No. ¿Por qué no queda igual? Porque necesariamente este movimiento a mí me generó una variación en mi patrimonio neto. ¿Por qué me generó una variación? Y porque tuve que pagar una boleta de luz. Esta boleta de luz para mí es un resultado negativo, porque no estoy obteniendo un bien, no estoy cancelando una obligación, sino que lo que estoy haciendo es eh, pagando una boleta que en definitiva para mí es una pérdida, es un gasto, es un resultado negativo. Entonces, como es un resultado negativo, yo voy a considerar ese resultado negativo en donde corresponde y en donde corresponde. Recordemos que dentro del patrimonio neto están los resultados. Entonces lo tengo que considerar restando en la parte de los resultados acumulados. Vamos a hacer un pequeño repaso de esto. Recordemos, bueno, a mí me sale muy feo esto del láser, pero recordemos que el patrimonio neto es igual a ¿qué? Al capital, ¿sí? Que el capital, en este caso sigue igual porque el aporte de los propietarios no ha cambiado, más que los resultados acumulados. Bien, acumulados desde el inicio de la vida de la empresa. Bien, entonces, ¿qué podemos sacar la conclusión? Esto sigue igual, ¿sí? 24.900. El aporte de los propietarios no hubo un cambio. No es que los propietarios volvieron a hacer un aporte o retiraron capital. No, el capital sigue igual. Mientras que los resultados acumulados que antes eran cero, ahora ya no son más cero. Ahora son de 1.200 negativo, negativo, porque tuve un gasto. Por lo tanto, los resultados acumulados me quedan en 1.200 restando. Al capital, si le resto
Estos resultados me da que el patrimonio neto al cierre es de 23.700. Bien. Ok. ¿Qué es la ecuación? ¿Cómo corroboro si está bien? Y aplicando la ecuación patrimonial fundamental, que dice que el activo es igual al pasivo más patrimonio neto. Entonces, cuando hago esa suma, yo digo, el total de mi activo es 27.000, el total de mi pasivo es 3.300, el total de mi patrimonio neto es de 23.700. Si yo sumo estos dos componentes, me da 27.000 y coincide con mi activo. Por lo tanto, lo que hice está bien. Vamos al ejercicio que sigue. En el segundo ejercicio económico, cerrado el 31 de diciembre del 2015, el activo asciende a 100.000, el pasivo a 20.000 y se realizó un aporte de capital de 5.000. Bueno, acá ya se complejizó un poquito más porque hay un poquito más de operaciones. Ya no es tan simple. Bien, ¿qué tenemos que determinar acá? Lo que tenemos que determinar acá es la situación patrimonial al cierre del segundo ejercicio económico, que es el 31 de diciembre del año que sigue, es decir, 2015. El activo asciende a 100.000, o sea, a mí ya me dan el total del activo. No me dicen la composición. El pasivo a 20.000 y se realizó un aporte de capital de 5.000. ¿Qué conclusiones podemos sacar hasta acá? Si yo digo que el activo es igual al pasivo más patrimonio neto, entonces puedo decir que estos dos componentes, esperen que se me salió lo del puntero, estos dos componentes me tienen que dar 100.000 también, para que coincidan con el activo. Y me pide determinar el patrimonio neto al 31 de diciembre del 2015. Bien, ¿cómo lo voy a determinar? Voy a decir que activo menos pasivo es igual a patrimonio neto. Por lo tanto, si yo reemplazo en la fórmula los valores correspondientes, hago 100.000 menos 20.000, el patrimonio neto es de 80.000. Bien, me pide que determine el capital al 31 de diciembre del 2015. Ok, y acá podríamos llegar a decir la siguiente ecuación. Podríamos decir que el capital inicial era de 24.900. Si yo le sumo el aporte de capital que se hizo ahora, entonces voy a tener que mi capital al 31 de diciembre del 2015 es de 29.900. ¿Sí? Y después, si yo quiero saber, porque recordemos que dentro del patrimonio neto están el capital y los resultados acumulados. Entonces yo ahora sé una parte nada más del patrimonio neto, sé de cuánto es el capital, pero ¿y los resultados acumulados cómo los determino? Bien, entonces yo podría decir esta ecuación que les acabo de decir, que el patrimonio neto son el capital más los resultados acumulados. El capital acá entonces de 29.900. Si yo despejo en la fórmula los resultados acumulados y digo, paso al otro término el capital restando. Entonces me quedan que los resultados acumulados son igual al patrimonio neto menos el capital. Y reemplazando con los valores correspondientes me da que los resultados acumulados, y lo vuelvo a aclarar, no es el resultado del ejercicio, es el acumulado desde que inició la vida de la empresa hasta la fecha que estoy midiendo, ¿sí? En este caso hasta el segundo ejercicio. Me da que es 50.100. Entonces, ya puedo decir que acá el capital
y los resultados acumulados ya lo sé. Sin embargo, estos resultados acumulados, como son acumulados desde el inicio de la empresa y ya han pasado 2 ejercicios, estos resultados acumulados abarcan el ejercicio anterior y este ejercicio. Acá porque estamos dando un ejemplo muy simple, pero en el caso de una empresa que lleva 10 años de vida, va a ser el acumulado de 10 ejercicios. Bien, entonces, puedo decir que estos resultados acumulados es el resultado del ejercicio anterior, resultados acumulados de ejercicios anteriores, ¿sí? Más el resultado de este ejercicio, es decir, del 2015. Ok, eso es igual al resultado acumulado, el nombre lo dice. Yo ya sé de cuánto es el resultado acumulado de ejercicios anteriores. Hubo un solo ejercicio y fue de 1200 negativo. Y también sé de cuántos son los resultados acumulados totales. Lo acabamos de calcular, es 50.100. Por lo tanto, si yo despejo en la fórmula, puedo obtener de cuánto fue el resultado de este ejercicio. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Despejo y resultados acumulados de ejercicios anteriores pasa al otro término restando. Por lo tanto, cuando reemplazo los valores, me da que el resultado de este ejercicio fue de 51.300 positivo. ¿Sí? Positivo. Acá porque puse menos menos. Bien. Si nosotros reemplazamos los valores en la fórmula, acá hay que restar los resultados acumulados de ejercicios anteriores. Cuando yo resto, me di cuenta que el resultado acumulado es negativo. Entonces tengo que restar un número negativo, esto es aritmética, chicos, menos y menos más. Termino sumando este valor y me da 51.300. Por lo tanto, queda así, que mi patrimonio neto está formado por el capital de 29.900, los resultados acumulados de ejercicios anteriores por 1.200 negativo y el resultado del ejercicio de 2015 por 51.300. Si yo sumo todo esto, me da 80.000. Y esta es una forma de comprobar si lo que hice está bien. Si yo sumo todo esto, me tiene que dar 80.000. ¿Para qué? Para que después, si yo sumo el pasivo y el patrimonio neto, me tiene que dar 100.000. Siempre hagan estas pruebas de verificación. Bien, en esta oportunidad lo que vamos a ver es el mismo ejercicio que acabamos de hacer, pero de cierta forma pasado en limpio, ¿sí? Para que a ustedes ya les quede lo que acabamos de ver recién. Y me dice, tengo que determinar cuál es el resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre del 2015. Bien, acá utilizan la misma forma o la misma fórmula que vimos recién, pero la más amplia. Utilizan la fórmula estática, mejor dicho, dinámica total. ¿Sí? Recién lo vimos un poco más simplificado, me pareció que era bueno que lo vieran también de esa forma, pero para que vean también que no hay una única forma, una única vía, sino que si ustedes manejan bien las ecuaciones patrimoniales, lo pueden calcular de otra forma. Entonces, ¿cómo puedo calcular el resultado del ejercicio? No el acumulado, el del ejercicio 2015, es decir, desde el 1 de enero de 2015 hasta el 31 de diciembre del 2015, ¿cuál fue el resultado de ese periodo? ¿Cómo lo calculo? Y digo, yo sé que activo es igual a pasivo más patrimonio neto. Y a su vez, yo sé que el patrimonio neto es igual al capital más el resultado acumulado total. Esto es patrimonio neto. Por lo tanto, yo puedo sacar la conclusión si desagrego los componentes del patrimonio neto, que el patrimonio neto es igual al capital más los resultados acumulados de ejercicios anteriores más el resultado de este ejercicio, el actual.
Entonces, si yo reemplazo los valores y digo, el activo es 100.000, es igual al pasivo, que es 20.000, más al capital, que es 29.900, si yo a esto le sumo el resultado acumulado de ejercicios anteriores, como es negativo, es menos 1.200, más el resultado del ejercicio, no lo sé, lo desconozco todavía. Entonces lo dejo sin completar. Cuando hago el despeje de la fórmula, esto pasa restando y esto pasa sumando, me da que el resultado del ejercicio es 51.300, que es el mismo valor que obtuvimos acá, 51.300. Bien, nada más que se obtuvo de otra forma. Es exactamente lo mismo. Y si yo quiero saber cuál es el resultado acumulado, bien, el resultado acumulado al cierre del ejercicio 2015 es la sumatoria de los resultados hasta esa fecha, que son dos, la del 2014, que es 1.200 negativo, y la del 2015, que es 51.300 positivo. Eso obtengo 50.100. El resultado acumulado al cierre del 2015 es 50.100, que vuelvo a repetir, es el mismo resultado que obtuvimos acá. Bien. Muy bien. Luego de ver este tema, que yo los invito a que ustedes lo puedan ver las veces que sea necesario, que vean las distintas formas que pueden combinar las fórmulas de la ecuación patrimonial para obtener distintos resultados. Porque también les pueden pedir, bueno, cuál es el activo al cierre, pueden pedirles cuáles son los movimientos que existieron en el activo, o sea, pueden existir un montón de fórmulas que de elementos que les pueden pedir y ustedes tienen que utilizar estas fórmulas. Bien, ahora lo que vamos a ver es la movilidad patrimonial. Y acá entramos al tema de variaciones patrimoniales. El nombre lo dice, son aquellas variaciones que suceden en el patrimonio de la empresa. En el patrimonio de la empresa. Y estos cambios que suceden en el patrimonio de la empresa pueden tener distintas causas. Pueden ser causas transaccionales, es decir, viene de transacción, es decir, por motivo de alguna operación que realiza la empresa, como por ejemplo una compra, una venta, una solicitud de un préstamo, eh, un aporte de propietarios, etcétera. El pago de la luz, el pago de los sueldos, todo esto son operaciones transaccionales, son variaciones transaccionales, son variaciones que surgen por transacciones que realiza la empresa. Bien, pero también pueden haber causas no transaccionales, es decir, que no surgen por operaciones que se realizan en la empresa, sino que por otros motivos que pueden ser por causas internas o externas del ente, como por ejemplo un hecho económico, la variación del dólar, la inflación, políticas contables, políticas que surgen en la economía, bien, o pueden ser por otros acontecimientos, como por ejemplo la variación del precio de mercado, etcétera. Entonces, no hay transacciones, pero sin embargo existen acontecimientos o hechos que provocan una variación en mi patrimonio. Si yo tengo, por ejemplo, $1.000, estos $1.000 sin venderlos y sin cambiar esos $1.000, mi variación al cierre puede cambiar. ¿Por qué? Porque el tipo de cambio cambió, se modificó. Yo los tenía a un valor y ahora los tengo a otro valor. Sin haber hecho ninguna operación, mi patrimonio se modificó. Bien. Dentro de estas variaciones patrimoniales podemos ver cualitativas o cuantitativas. Bien. ¿Qué quiere decir? Que estos cambios que se producen en el patrimonio neto pueden provocar
modificaciones al patrimonio neto en su calidad, en su composición, que serían las cualitativas o permutativas. ¿Por qué permutativas? Porque se permuta un elemento por otro, pero sin embargo el monto del patrimonio neto se encuentra estable, como por ejemplo cuando compro mercadería en efectivo. Yo pago efectivo y me disminuye mi activo. Cuando yo saco la plata, me disminuye mi activo, pero sin embargo también me aumenta. ¿Por qué? Porque ahora tengo mercadería que antes no tenía. Entonces, es permutativa. Permuté un elemento por otro y mi patrimonio neto sigue estando igual. Simplemente cambió la composición o la calidad de mi patrimonio en general. Bien, mientras que las cuantitativas o modificativas son aquellas que producen cambios en el patrimonio neto en su cuantía, en su monto. Por ejemplo, el caso de una venta o el caso del pago de un alquiler. Yo, cuando pago un alquiler, este alquiler que para mí es un resultado negativo, me generó un resultado y la contrapartida fue sacar plata de mi activo. Entonces, mi activo disminuyó, pero yo no hice una permuta, sino que obtuve un resultado negativo. Por lo tanto, este resultado negativo disminuye mi patrimonio neto, porque tengo, recordemos, dentro del patrimonio neto están los resultados. Como es negativo, lo disminuye. Y a la vez también disminuyó mi activo. Por lo tanto, la modificación es en el monto, no en la composición. Bien, vamos a ver algunos ejemplos de variaciones cualitativas o permutativas. Las cualitativas o permutativas son un ejemplo de los que le acabo de decir: compro mercadería en efectivo, me aumenta el activo con la mercadería y me disminuye con el pago en efectivo. Otro ejemplo es: compro mercadería, aumenta mi activo, pero a la vez no le pagué a mi proveedor, sino que asumo una deuda con el proveedor, por lo tanto aumenta mi activo y también aumenta mi pasivo. Hay una permuta entre activo y pasivo. Otro ejemplo es: pagué una obligación. Yo tenía esta obligación con mi proveedor, por lo tanto, al pagar esta obligación en efectivo, me disminuye mi pasivo. Esa obligación dejó de existir. Sin embargo, como yo pagué en efectivo, tuve que sacar efectivo de mi activo. Entonces disminuye mi activo. ¿Sí? Por lo tanto, hay una permuta, hay un canje entre activo y pasivo. Otro ejemplo es cuando yo tengo, que es este caso, cuando yo tengo una deuda y voy a mi proveedor y le digo: mira, te hago un cheque diferido para cobrar dentro de 30 días. Entonces estoy cancelando una deuda vieja que tenía, pero a la vez estoy asumiendo una deuda nueva. También es un canje, es una permuta. Por lo tanto, en estos casos que les acabo de nombrar, es cualitativa o permutativa. ¿Por qué? Porque el patrimonio neto sigue estando igual, no cambia su monto, sino que cambia la calidad o composición del patrimonio en general. Otro ejemplo, que es este, es cuando yo digo: bueno, a este resultado positivo que yo tengo, voy una partecita a destinarlo a un aumento de capital. Entonces, disminuyo mi patrimonio neto en el sentido de que saco parte de mi resultado. Si yo tengo un resultado acumulado de 50.000 y digo, bueno, los propietarios toman la decisión de estos 50.000 que tengo como resultado positivo, voy a sacar 10.000, es decir, disminuye mi patrimonio neto porque lo sacan
y lo distribuyen como aumentan el capital. Entonces, al aumentar el capital, aumenta mi patrimonio neto. Entonces, ese caso también es permutativo. ¿Por qué? Porque cambia la composición de mi patrimonio, pero no la cuantía. Lo que aumentó por un lado disminuyó por el otro. Bien, en el caso de las modificativas, ya no es un canje, sino que por lo general hay una generación de resultados o hay transacciones con los propietarios. Suceden estas dos grandes operaciones. Ejemplo, en una venta yo ya tengo un resultado positivo. Entonces, si yo ya tengo un resultado positivo por mi venta, ya cambió la composición de mi patrimonio, ¿sí? Aumentó. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vamos a suponer que yo compré mercadería por 100 pesos y después la vendo por 150, el ejemplo que vimos recién. Está bien, a mí me disminuyó la mercadería en 100, ¿sí? Porque ya no la tengo, la vendí. Pero ojo, me aumentó mi efectivo en 150, me aumentó, porque yo cobré por esta venta 150 pesos. Entonces, el aumento del activo es mayor que la disminución del activo. ¿Y por qué pasa esto? Porque hay una generación de resultado, en este caso positivo. Entonces, acá en ese caso hay una variación modificativa. ¿Por qué? Porque aumentó mi activo en mayor proporción de lo que disminuyó, aumentó por 150 y disminuyó por 100, y a la vez se me generaron resultados. Bien, otro ejemplo. Cuando yo tengo que pagar, por ejemplo, vamos a suponer que se me genera una obligación por un impuesto. No lo pago el impuesto, pero la obligación se me generó, ¿sí? Porque ya fue el vencimiento del impuesto y no lo pagué. Entonces, en ese caso, se me genera un aumento de una deuda y se me genera un resultado negativo también, ¿sí? ¿Por qué es este resultado negativo? Y por este impuesto. Este impuesto a mí me representa una pérdida, un gasto, ¿sí? Pero como todavía no lo pago, se me genera una deuda, un aumento de pasivo. Entonces, tengo un aumento de pasivo y tengo un resultado negativo. ¿Qué generó esto? Generó que mi patrimonio neto disminuya. Mi patrimonio neto disminuyó. Entonces, se genera una variación modificativa. Otro ejemplo son los intereses. Yo tengo una deuda con mi proveedor. Por ejemplo, yo tenía una deuda de 100. Y cuando le voy a pagar, mi proveedor me dice, mira, por el transcurso del tiempo que pasó, la deuda ahora es de 120, no es de 100. ¿Qué tengo que hacer yo? Tengo que pagarle 120. Entonces, a mí se me generó una disminución del activo por 120, porque el efectivo que yo estoy pagando es de 120. La deuda que yo tenía de 100 la cancelé, entonces a mí se me disminuye el pasivo por 100 y se me generó un resultado negativo de 20 pesos por los intereses. Entonces acá también es una variación modificativa. Otro caso, que serían estos, es cuando se realiza un aporte de capital o un retiro. En esos casos, que son transacciones con los propietarios, también hay una variación modificativa y no hay un resultado. Como por ejemplo, el ejemplo que vimos antes, yo tenía 24.000 de capital y vinieron los propietarios, hicieron un aporte adicional de 5.000. Entonces ahora tengo 29.000 de capital. La contrapartida es un aumento del activo y un aumento del patrimonio neto. Entonces, hay una variación modificativa en el patrimonio del ente. Bien, conclusión. Cuando hay una variación en una de las dos partes componentes del patrimonio neto, ¿sí? Se puede decir
que es modificativa, o en la parte del capital o en la parte de los resultados. Cuando hay una variación, ¿sí?, en donde la contrapartida sea un activo o un pasivo, es decir, hay un aumento de capital, pero también hay un aumento de activo. Hay un pago de una deuda, pero se generaron intereses, por lo tanto, hay una variación en la parte de los resultados, entonces podríamos decir que es una variación modificativa, porque modifica el monto del patrimonio neto. El monto de mi patrimonio neto se modificó por esa operación. Veamos acá algunos ejemplos. Dice, completa el cuadro que se encuentra a continuación indicando el movimiento que produce cada caso y tipo de variación. Bien, dice, compro un rodado en 100.000, entrego 50.000 en efectivo y 50.000 con un cheque corriente. Fíjense qué pasa acá. Incorporé un rodado. Por lo tanto, este rodado que yo incorporé es un aumento de un activo. Por 100.000. Entregué efectivo, es decir, me disminuye mi activo en 50.000. Y también entregué un cheque por 50.000. Por lo tanto, también disminuí mi activo por 50.000, porque estos cheques están dentro de mi cuenta bancaria, que para mí es un activo. Entonces, veamos bien, aumenta en 100.000 mi activo, pero a la vez también disminuye en 100.000, porque utilicé elementos del activo para poder comprar este rodado. Por lo tanto, se genera, ¿qué tipo de variación se genera? Se genera una variación patrimonial, permutativa, ¿sí? Se permuta un activo por otro. Veamos la que sigue. Cobro en efectivo alquiler de un local de mi propiedad. Bueno, en este caso hay un ingreso, porque hay un alquiler que yo estoy cobrando, que es mío, y que para mí es un ingreso, es una ganancia. Entonces se genera un resultado positivo por este ingreso. Pero y a la vez me aumenta mi activo, que era lo que yo les decía. No hay una permuta acá, sino que lo que hay es un aumento de un resultado a cambio de también un aumento, o como contrapartida, un aumento de un activo. Por lo tanto, acá sí se modifica mi patrimonio. Entonces, en este caso es una variación patrimonial modificativa o cuantitativa. ¿Sí? Bien. En el caso 3 hay una venta de mercadería en 50.000 cobrando con un documento a 30 días y el costo de la mercadería 20.000. Ok, este es un caso un poquito más complejo, pero ya les di un ejemplo antes, nada más que ahora cambian los números. Yo hago una venta de mercadería. Esta mercadería yo antes la tenía en mi activo, ¿no es cierto? Yo la tenía en mi depósito. Saco esa mercadería de mi depósito, por lo tanto me disminuye mi activo. Que incurrir para comprar esa mercadería. Yo cuando la compré en 20.000. Entonces, como la compré en 20.000, a mí me disminuye mi activo en 20.000. Saco esa mercadería de mi patrimonio en 20.000. ¿Sí? Bien. En el momento en que la vendo a la mercadería, esos 20.000 para mí ya pasa a ser un costo, un gasto. Entonces lo tengo que reconocer como un resultado negativo. ¿Sí? Es decir, sale de mi patrimonio el activo y tengo que reconocer un resultado negativo al momento en que vendo la mercadería, no antes. Pero ojo, porque está bien, estoy reconociendo un resultado negativo, pero ¿y la venta? La venta para mí es un resultado positivo. Yo vendí por 50.000, entonces voy a reconocer un ingreso por 50.000. Y a la vez también voy a reconocer un aumento de mi activo
por 50.000. ¿Por qué? Porque yo cobré con un documento, es decir, un crédito, un derecho a cobrar. Entonces, aumentó mi activo en 50.000 y se generó un ingreso por 50.000. Por lo tanto, hay como dos movimientos, por decirlo así. Una por el costo de la mercadería y otro por la venta. Es decir, si yo veo cómo si neteo esas dos operaciones, me va a quedar que mi activo en realidad aumentó por 30.000. ¿Por qué? Porque la venta generó un aumento en 50.000, pero el costo, pero la salida de mercadería, el costo de esa mercadería me generó una disminución por 20.000. Entonces, en realidad, mi activo aumentó en 30.000, ¿sí? Y la contrapartida fue el resultado de esta operación. ¿Que cuánto fue el resultado de esta operación? Y si yo vendía 50.000 y esa mercadería me salió 20.000, el resultado coincide en 30.000. Por lo tanto, como se generaron resultados y se generó una modificación en mi patrimonio, esta variación es modificativa. Bien. 4. Cancelo en efectivo la factura de luz en 1.000. Ok. En este caso, la factura de luz es un gasto. A mí me genera una pérdida, entonces reconozco un resultado negativo. La contrapartida es una disminución de mi activo. Por lo tanto, como se generaron resultados y una disminución de mi activo, yo tengo que considerar que mi patrimonio también disminuyó. ¿Sí? Mi patrimonio ahora es de 1.000 pesos menos. Por lo tanto, también es modificativo. Y después dice, aporte de capital de 10.000 de los socios. Bueno, en este caso, yo tenía era el ejemplo que vimos recién, yo tenía un capital inicial y ahora aumentó en 10.000. Es decir, que mi patrimonio general aumentó también. ¿Sí? Mi patrimonio neto aumentó y también aumentó mi activo. Bien, entonces, como esta operación está modificando uno de los componentes del patrimonio neto, que es la parte del capital, recordemos, capital y resultados, la parte de capital se me ve incrementada y la contrapartida es un aumento de mi activo. Tengo más efectivo ahora. Entonces, en este caso, también es una variación modificativa. Bien. Ok, y ahí terminamos por hoy en esta clase. Por lo tanto, ya podemos darle fin a la clase de hoy. Espero que hayan podido interpretar lo que hemos visto hoy, que les sirva, que puedan ustedes practicar. ¿Sí? Recuerden que nosotros les damos ejercicios sobre las guías. Y bueno, y nos vemos nos vemos pronto. Que estén muy bien.